Hola, larga vida y prosperidad. En este vídeo vamos a ver el dioptrio esférico. Vamos a obtener la ecuación general de los dioptrios esféricos y de esta manera luego la podremos aplicar para obtener algunos sistemas ópticos como los espejos esféricos o las lentes delgadas. Así que prepara papel, bolígrafo y toma apuntes para enterarte de todo. En primer lugar vamos a obtener la ecuación fundamental del dioptrio esférico. Recordemos que un dioptrio es una superficie que separa dos medios homogéneos e isótropos con diferente índice de refracción. Por ejemplo, el aire y el vidrio, o agua y aire, vidrio, lo que sea. Bueno, para obtener la ecuación vamos a necesitar un poco de desarrollo y vamos a empezar fijándonos en los ángulos de estos dos triángulos, este de aquí y este de aquí abajo. De manera que, bueno, pues tendríamos aquí un rayo de luz que llega a la superficie del dioptrio, se refracta y viene por aquí. Sale de A y llega a A'. En el triángulo que se forma aquí a la izquierda tenemos tres ángulos, el ángulo alfa que está aquí, el ángulo phi que está aquí, el ángulo I de incidencia que está aquí. C es el centro de curvatura, por lo tanto la perpendicular a la superficie en el punto donde llega el rayo es justo la dirección esta de aquí del radio. Y entonces, bueno, por el criterio de signos que hemos dicho en el vídeo anterior, cuando el ángulo va del rayo al eje óptico en sentido de las agujas del reloj, el ángulo es negativo. Si va del rayo al eje óptico, o del radio, en este caso el eje óptico, en esta dirección, es positivo. Y al revés, cuando va del rayo a la normal en sentido de las agujas del reloj, el ángulo es positivo, es decir, este ángulo positivo y este negativo. Si además tenemos en cuenta que la suma de los tres en valor absoluto, la suma de estos dos en valor absoluto es el de arriba, entonces con el criterio de signos se nos queda esto de aquí, que el ángulo I de incidencia es igual a este ángulo phi menos este ángulo alfa, que como es negativo acaba sumándose. En el triángulo de abajo ocurre algo similar. En principio el ángulo phi es la suma de estos dos. En este caso, por el criterio de signos, del rayo al eje, este ángulo es positivo. Este ángulo también hemos dicho que era positivo. Y este también es positivo. Los tres son positivos. Así que este que le llamamos I', es el ángulo de refracción, va a ser igual, despejando, a el ángulo phi menos alfa'. Y entonces, cuando esto lo sustituimos en la ecuación de Snell, paraxial, es decir, n por el ángulo de incidencia es igual a n' por el ángulo de refracción, I', teniendo en cuenta que I es phi menos alfa e I' es phi menos alfa', nos queda esta ley de aquí, que la podemos despejar y formamos esta relación de aquí que a continuación transformaremos un poquito. Pero bueno, básicamente nos interesa esta relación de aquí que nos dice que n' por alfa' menos n por alfa es igual a phi, el ángulo phi, por n menos n'. Y ahora vamos a trabajar con esta ecuación para quitar de aquí los ángulos y poner las distancias que conocemos. Bueno, acabamos de obtener, a partir de la ley de Snell, la aproximación paraxial y la relación entre ángulos, esta ecuación de aquí. Ahora lo que vamos a intentar es eliminar los ángulos de la ecuación, alfa', alfa y phi. Para ello nos vamos a fijar en estos tres triángulos que se forman en el dioptrio, este triángulo de aquí, este otro de aquí y este tercero de aquí. Bueno, en este primer triángulo de aquí tenemos que alfa es prácticamente igual a la tangente de alfa por la aproximación paraxial, ya lo hemos dicho, los ángulos alfa son muy pequeñitos. Aquí está un poco exagerado, pero vamos a suponer que los ángulos alfa son chiquititos. Y esto va a ser igual a cateto opuesto partido por cateto contiguo. El cateto opuesto es h, el cateto contiguo es s hasta aquí más este poquito. Si consideramos que este poquito
Cuando el ángulo alfa es pequeñito, este trocito de aquí es muy pequeño, prácticamente cero, así que el cateto contiguo podemos considerarlo que es S. Así que alfa es h partido por s, prácticamente. De la misma forma, alfa prima, mejor dicho, su tangente en aproximación paraxial son iguales, pues alfa prima va a ser h partido por el cateto contiguo. En este caso el cateto contiguo es casi S', le falta un poquito de aquí, que es lo que le sobraba a este, pero bueno, si el punto está muy abajo, podemos fijarnos que si el ángulo alfa es chiquitito, entonces la diferencia entre estos son pequeñas. Prácticamente no hace falta tenerlo en cuenta. Bueno, pues lo mismo ocurre para alfa prima, cuando el ángulo es chiquitito, entonces S es igual al cateto contiguo y tenemos que alfa prima va a ser igual a h partido por S'. En este triángulo de aquí, el ángulo φ lo vamos a sustituir prácticamente por su seno, que es el cateto opuesto h entre la hipotenusa, que en este caso la hipotenusa es la distancia entre el punto y el centro, que es el radio. El centro de curvatura, que es este de aquí, pues esto es el radio de curvatura. Así que φ es h partido por el radio de curvatura. Cuando sustituimos estas tres relaciones en esta ecuación de arriba, lo que tenemos es esta ecuación de aquí, ¿vale? Fijaos que básicamente lo que hacemos es que alfa prima es h partido por s', alfa es h partido por s, phi es h partido por r, eliminamos las h de la ecuación que está en todas partes y nos queda esta ecuación de aquí, que es la ecuación fundamental del dióptero esférico. Esta ecuación me relaciona los índices de refracción n' y n, el radio de curvatura, y las distancias en las que se encuentra el objeto y la imagen. Así que conociendo las condiciones del dióptero n', y r, y sabiendo a qué distancia está el objeto, podemos despejar de aquí la distancia a la que se forma la imagen. Una vez obtenida la ecuación del dióptero esférico, vamos con un concepto importante de todo sistema óptico, que son los focos. Cualquier sistema óptico tiene dos focos, el foco imagen y el foco objeto, que se definen de la siguiente forma. El foco imagen, cuando colocamos un objeto en el infinito, su imagen se forma en un solo punto, que es el foco imagen. Lo que ocurre es que los rayos vienen todos paralelos y al refractarse todos van a converger en un punto que es el punto que llamamos foco imagen. Entonces, en este caso, S valdría menos infinito y S' es la distancia que llamamos F'. Si la sustituimos en la ecuación del la ecuación del dióptero esférico, n partido por infinito vale 0, así que despejando nos queda esta relación de aquí, que nos daría la distancia focal imagen a partir de los parámetros del dióptero. Bueno, no es importante aprenderse la fórmula, lo que sí que hay que recordar es cómo se construye, es decir, cuál es la definición. De la misma forma, el foco objeto es un punto tal que si colocamos aquí una imagen, si colocamos aquí un objeto, la imagen de este objeto acabaría formándose en el infinito. ¿Vale? De manera que en este caso, S' es lo que va al infinito y S es lo que llamaremos distancia focal objeto o foco objeto. Si sustituimos en la ecuación del dióptero esférico, bueno, pues esto valdría 0 porque n' partido por infinito vale 0 y al despejar nos queda esta relación de aquí, lo mismo, que obtenemos cuánto vale f en función de los parámetros del dióptero esférico. Las relaciones en sí no son muy importantes, sino que realmente lo importante es la definición. Los dos focos están relacionados mediante dos expresiones. Si sumamos las expresiones, podéis hacer el ejercicio de sumar estas dos fórmulas y extraer factor común. La suma de los dos focos es igual al radio de curvatura. Y lo mismo, si hacemos el ejercicio de dividirlas, el cociente de los dos focos es igual a el opuesto del cociente de los índices de refracción.
Tiene que haber un signo menos porque mientras que esta distancia focal, imagen, desde el origen de coordenadas hasta aquí arriba, desde el origen de coordenadas hasta el origen, hasta el foco imagen es positiva, sin embargo aquí esta distancia, lo que llamamos f, es del origen hacia atrás, así que es negativa. Bueno, es posible trabajar con la ecuación del dioptrio esférico. El r lo pasamos a este lado, multiplicando. El n' menos n lo pasamos al otro lado, dividiendo a cada uno de estos. Y aquí lo que tenemos es f', aquí lo que tenemos es f, y obtenemos esta otra ecuación de aquí, f' partido por s' más f partido por s igual a 1, que esta ecuación de aquí es la ecuación de Gauss del dioptrio esférico. Es una relación equivalente a la anterior, pero que a diferencia de la anterior, en lugar del radio de curvatura, tenemos las distancias focales. Para terminar con los dioptrios, nos quedan un par de detalles. En primer lugar, la construcción de imágenes. Cómo a partir de un objeto hacemos el trazado de rayos para construir la imagen. Bueno, es bastante sencillo. Hay 3 reglas fundamentales que se van a cumplir siempre. Siempre en todos los sistemas ópticos, así que nos las tenemos que aprender prácticamente de memoria y aprender a utilizar. La primera de ellas nos dice que cuando un rayo va paralelo, ¿vale?, viene del infinito, pues cuando un rayo viene del infinito acaba pasando por el foco imagen. Es la definición de foco imagen. Si luego se prolonga, bueno, pues va a seguir. De manera que el rayo que sale desde B y va paralelo al eje óptico pasa por F' y acaba pasando por este punto B', y seguiría hasta el infinito así. La segunda de las reglas me dice que cuando un rayo pasa por el foco objeto, cualquier imagen, cualquier punto en el eje objeto, el rayo luego sale refractado paralelo al eje. Así que cualquier rayo que salga de B y pase por F, al llegar al dioptrio esférico, va a salir paralelo al eje óptico. Con esto ya nos bastaría para calcular B', y como yo sé que A está en la perpendicular sobre el eje, pues ya tendría la imagen. Pero hay una tercera regla, que nos dice que cuando un rayo pasa por el centro de curvatura, claro, si pasa por el centro de curvatura sigue la dirección del radio de la esfera, y si sigue la dirección del radio, aquí el ángulo que forma es perpendicular a la superficie, es decir, en resumidas cuentas, el ángulo de incidencia aquí vale 0, el ángulo de refracción, por lo tanto, también valdrá 0, el rayo no se va a desviar, el rayo pasa por el centro de curvatura y también acaba pasando por este punto B'. Estas 3 leyes se van a cumplir siempre, en cualquier sistema óptico, así que es importante conocerlas. ¿Qué ocurre? Que de esta manera, a partir del punto B, sacamos B', yo sé que A va a estar en el eje óptico en la perpendicular, A', entonces va a estar en el eje óptico en la perpendicular, y por lo tanto, aquí tendríamos la imagen, desde A' hasta B'. Esto de aquí sería la imagen. Así es como se forman las imágenes. La imagen en este caso que se forma es real, porque si ponemos aquí en una pantalla se recogería, invertida, y bueno, de tamaño no sabemos si más grande o más pequeña, pero para determinar el tamaño tenemos lo que llamamos el aumento lateral, que es el cociente entre los tamaños de la imagen y del objeto. Para determinar ese aumento lateral, bueno, pues si tenemos en cuenta este triángulo de aquí, en el ángulo I, su tangente es cateto opuesto entre cateto contiguo, y entre S, lo que pasa que para que sea positivo, I es un ángulo positivo, su tangente es positiva, pero S es negativa, así que tenemos que poner menos S para que el cociente sea también positiva. Con la refracción ocurre lo mismo, I' entre S', pero como R es positivo e I' es negativo, pues a la I' le tenemos que cambiar de signo para que el cociente sea positivo y el ángulo sea positivo. Introduciendo esto en la ley de Snell paraxial y despejando, llegamos a esta relación de aquí, que nos da la ecuación del aumento lateral en el dioptrio esférico. I' partido por I, es decir, el aumento lateral es NS' entre N'S. Fijaos que están como cruzados, ¿vale? Los índices de refracción están como cruzados. En resumidas cuentas, en un dioptrio esférico
que son dos medios separados por, en este caso, una esfera, una superficie esférica. Tenemos su ecuación general, que viene dado por esta ecuación de aquí, n' entre s' menos n entre s igual a n' menos n partido por el radio de curvatura. Si utilizamos los focos, la definición de focos, tenemos la ecuación de Gauss, que es equivalente a la anterior, f' partido por s' más f partido por s igual a 1. Y además, para determinar cómo varían de tamaño las imágenes, tenemos la ecuación del aumento lateral, que nos dice que I' partido por I, es decir, lo que llamamos aumento lateral, es n por s' entre n' por s. Un caso particular del dioptrio esférico es el dioptrio plano. El dioptrio plano es un dioptrio esférico en el que el radio de curvatura vale infinito. Entonces, claro, pues es plano. Esto es lo que ocurre cuando tenemos un pez en el agua. En este caso, el objeto es el pez, que estaría aquí, y nosotros veríamos la imagen pues en la prolongación del rayo. Claro, el rayo nos viene con esta inclinación y prolongando a la misma distancia, pero en otro punto veríamos la imagen. Entonces, ¿cómo calculamos las cosas? Bueno, pues si cogemos la ecuación del dioptrio esférico y ponemos el radio de curvatura infinito, claro, algo partido por infinito vale 0, y despejando nos queda esta ecuación de aquí. Esta ecuación de aquí nos dice que la relación que existe entre la distancia de la imagen y del objeto, llamando S a la profundidad a la que vemos, a la que está el objeto, y S' a la profundidad a la que está la imagen, pues la relación entre profundidades es igual a la relación entre los índices de refracción de los medios. Por otra parte, el tamaño de los objetos, si ponemos esta relación en la ecuación del aumento lateral, obtenemos que los objetos se ven del mismo tamaño. El tamaño de los peces, el pez es del mismo tamaño, no lo vemos ni más grande ni más pequeño, pero sí a una profundidad que va a ser en principio menor, porque n' suele ser aire, que es 1, y n, si es agua, pues el índice de refracción del agua está entre 1,33, ¿vale? Por lo tanto, S va a ser mayor que S'. Y con esto terminamos la segunda parte de la óptica geométrica, en el cual hemos estado hablando de los dioptrios. Importante la ecuación del dioptrio esférico, porque ahora la modificaremos para obtener las ecuaciones de los espejos y de las lentes.